Es un gusto volver a verles, es un gusto volver a encontrarnos aquí en este canal Visión 21. Cada semana queremos tener un video, una enseñanza que nos ayude al crecimiento de nuestras vidas como hijos de Dios, nuestras vidas como discípulos, nuestras vidas como aquellos que estamos siguiendo al Maestro de los Maestros, a nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir tantas cosas del propósito de nuestro Señor, pero uno de ellos yo encuentro que está allí en Mateo 28, 19, donde Él concentra y sintetiza su voluntad y su deseo para todos sus seguidores, para todos aquellos que van detrás de Él, para todos aquellos que desean imitarle. Un discípulo es un imitador, es un aprendiz, es un alumno, es aquel que sigue las pisadas de su maestro. Han pasado 2000 años y todavía en la tierra, en diferentes lugares del mundo, en diferentes ciudades y pueblos, hay hombres y mujeres que han tomado la determinación de seguir a Jesucristo con todo su corazón. Yo bendigo a Dios por esa gente. Son personas a veces que nadie conoce, son anónimos, que a lo mejor usted no los va a conocer ni son famosos, pero son personas que han tomado la determinación de seguir a Cristo tal como Él lo enseña en su palabra. Ese es el propósito de Jesús. En alguna ocasión Él llegó a decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que los discípulos de Jesucristo son los que siguen a Jesucristo. Y nosotros tendríamos que hoy día empezar a entender cómo se sigue a Jesucristo, cómo seguimos sus pisadas, cómo le imitamos. Hemos hablado en las enseñanzas anteriores sobre los fundamentos de un discípulo. Hemos hablado del crecimiento del discípulo y también de herramientas que el Señor le ha dejado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cuerpo de creyentes, a la comunidad de fe, para que allí juntos nosotros podamos crecer y entender, de acuerdo a las Escrituras, cómo nosotros podemos convertirnos en sus discípulos, en sus seguidores. Para mí, uno de los versos bíblicos que sintetiza y concentra el pensamiento del Señor Jesucristo para aquellos que le van a seguir o para aquellos que van a hacer su voluntad, está ahí en Mateo capítulo 28. Yo le pido que me acompañe a ese capítulo y vayamos al verso 19 y 20. Allí dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos dos versos creo que se concentran todos los pensamientos y la idea que el Señor tenía para sus próximas generaciones. Han pasado 2000 años y en estos 2000 años todavía hay hombres que aman a Jesucristo y que desean vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros empezamos a ver o a revisar lo que el Señor está diciendo aquí, lo primero es que los discípulos son los que hacen discípulos. Alguien que no ha sido discípulo no está equipado, no está preparado para poder equipar a otros discípulos. Necesitamos ser discípulos para ir a buscar a otros y que estos se conviertan en nuevos discípulos de Jesucristo. Cada vez que el Señor pensó en su proyecto con respecto a la iglesia, Él nunca pensó en adherentes, Él nunca pensó en creyentes, Él nunca pensó en simpatizantes. ¿Sabe por qué? Porque esta clase de persona no se compromete con nada
ni con nadie. Se recuerda que en el tiempo de Jesús las multitudes le seguían, las multitudes estaban a su alrededor, las multitudes venían por milagros, las multitudes comían de los panes que Jesucristo multiplicaba. Pero Jesús sabía que Él no contaba con esa clase de gente porque esa gente es cambiante. Esa gente un día está y luego se va. Un día quiere y otro día no. Son personas anímicas, son personas emocionales, son personas cambiantes, son personas almáticas. Pero el Señor Jesucristo lo que siempre pretendió en su ministerio terrenal y en lo que ha seguido después de su ministerio terrenal es formar, es encontrar, es equipar hombres y mujeres que estén verdaderamente comprometidos con Él. Y esa clase de gente se llaman discípulos. El discípulo sabemos que es un aprendiz. El discípulo es un alumno. El discípulo es un repetidor de las enseñanzas de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Él es el maestro de los maestros. Él nos enseñó con hermosas enseñanzas, parábolas, principios, verdades. Pero además, el Señor Jesucristo con su ejemplo nos mostró y nos demostró lo que nosotros debíamos hacer con sus enseñanzas. Dicho sea de paso, todas las enseñanzas de Jesús son para que nosotros las repliquemos, las volvamos a experimentar, las vivamos y que las pongamos en ejercicio. Cada verdad de Jesucristo es para que nosotros, sus discípulos, las podamos repetir, las podamos llevar a cabo, puedan ser parte de nuestro matrimonio o parte de nuestra familia o parte de nuestra existencia, que donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos, nosotros podamos esos principios manifestarlos y expresarlos y que la gente vea que todavía en esta tierra hay hombres y mujeres que se han determinado a ser discípulos y seguidores de Jesucristo. Entonces, si vamos al texto que Jesús nos plantea aquí, son palabras de Jesús. Y aquí yo quisiera llevarlos a ustedes al contexto para que usted entienda en qué momento Jesús dijo esto y por qué lo dijo. Para ello le invito a que vaya al libro de los Hechos, al capítulo 1, y allí en el verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí lo primero que yo quiero dejar claro es que Mateo 28 está dentro del contexto, está dentro del tiempo y está dentro de los días, de los 40 días de resurrección de Jesucristo. Yo no sé en qué día de esos 40 Jesucristo dijo lo que dijo en Mateo 28, pero dentro de esos 40 días de resurrección, Jesucristo dio este mandamiento de ir y hacer discípulos. Ahora, quiero que considere esto. Jesús iba a estar 40 días con sus discípulos y luego iba a ascender al trono. Por lo tanto, en esos 40 días, lo que Jesús dijera, enseñara o impartiera a sus discípulos no era importante, era demasiado importante. Lo que Jesús les iba a entregar a sus discípulos debían tomarlo de tal manera que eso también después ellos lo iban a cumplir y lo iban a vivir y le iban a obedecer al Maestro, que en este caso sería nuestro Señor Jesucristo. Así que Mateo 28 tenemos que ubicarlo dentro del contexto de los 40 días de resurrección.
Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 1, primero, lo que el Señor les enseñó en esos 40 días, porque no tenemos muchos antecedentes bíblicos, lo que el Señor enseñó tiene que ver con mandamientos. No tiene que ver con sugerencias o buenas ideas. Jesucristo en esos días, cuando se juntó con sus discípulos, seguramente más de una ocasión, y Él en cada ocasión aprovechaba los momentos para decirles: muchachos, tengo mandamientos que entregarles. No se les vaya a olvidar esto. Como cuando éramos niños y nuestros padres nos enviaban a una misión y nos decían: ve a tal lugar, pero no se te vaya a olvidar, esto es muy importante. Y tú te ibas concentrado pensando en lo que tu papá y tu mamá te habían dicho, porque tú no querías olvidarte y no querías desobedecer. De esa misma forma o de esa misma manera, los discípulos fueron instruidos por el Maestro para que no se les olvidara lo más importante que Jesús tenía que decirle. Y dentro de esas cosas muy importantes está la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Así que ya ubicamos Mateo 28 dentro de los 40 días. Luego tenemos que entender que en esos 40 días Jesús le dio mandamientos. Por lo tanto, la gran comisión no es una sugerencia, no es una buena idea, es un mandamiento. Y un mandamiento que no se cumple es desobediencia. Y desobediencia se convierte en pecado, es una falta delante de Dios. Y fíjese que estos mandamientos, de acuerdo a lo que dice este capítulo, fueron dados por el Espíritu Santo. Pero hay otro detalle, estamos hablando de 40 días de resurrección, estamos hablando de mandamientos, estamos diciendo que son mandamientos dados por el Espíritu Santo a través de Jesucristo en esos 40 días, pero además tienen que ver estos mandamientos con un tema central de Jesucristo, que es el reino de los cielos. Quiero que consideres todo esto que te he estado mencionando. Mateo 28, ubícalo en los 40 días de resurrección. Luego de los 40 días tienes que ubicar esto dentro del contexto que estamos hablando de mandamientos dados por el Espíritu Santo, y que estos mandamientos están conectados directamente con el tema central de Jesucristo, que es el reino de los cielos. Ahora, quiero que me acompañes nada más a manera de contexto, porque cada vez que vamos al contexto de un texto podemos encontrar algunas cositas o detalles que no lo dice un libro, pero lo dice el otro, o no lo dice un texto, pero lo dice el otro. Cuando tú vas a Marcos capítulo 16, mira lo que dice el verso 15, que es el contexto de Mateo 28. 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es todo lo que nos dice allí Marcos con respecto a la gran comisión. Pero mira lo que dice el verso 20, terminando ese libro o ese evangelio. Y ellos, los discípulos, mira qué importante, saliendo, eso se llama obediencia, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Interesante, porque estamos hablando de la misión que el Señor Jesucristo le dejó a todos sus discípulos, más conocido para nosotros como la comisión divina, o la comisión del reino, o la comisión de Jesucristo. ¿Por qué es comisión y no misión? ¿Por qué el prefijo co? Porque el prefijo co significa que nosotros, como sus discípulos, estamos haciendo discípulos y alcanzando discípulos, pero acompañados con Él, guiados por Él. O nosotros acompañándolo a Él en la tarea de alcanzar nuevos discípulos para Jesucristo. La palabra co significa al lado
de. Y nosotros estamos haciendo discípulos al lado de Jesucristo, al lado del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, sino más bien con la gracia que el Señor pone en cada uno de nosotros. Por eso toda la iglesia debería estar involucrada en alcanzar a nuevos discípulos o alcanzar a otros discípulos. Ahora, quiero que entienda algunas cositas. Por ejemplo, aquí en Mateo 28, el Señor dice, por tanto, id y haced. Dos verbos terminados en letra D. Lo hemos dicho más de una vez, pero quizás tú lo vas a escuchar por primera vez. Todos los verbos terminados en letra D son mandamientos, no sugerencias, no buenas ideas, sino mandamientos. Ahora, quiero que consideres en los 4 evangelios cuántas veces Jesucristo usó verbos imperativos, que son mandamientos. Te vas a encontrar con varios. Por eso los mandamientos que nosotros vamos a ver en los evangelios no son uno, sino varios. Y Jesucristo, entre los mandamientos, Él dijo, id y haced discípulos. Por lo tanto, es tarea de nosotros, como sus seguidores o como sus discípulos, que vayamos y alcancemos nuevos discípulos para Cristo. Pero aquí lo que me gusta es que el Señor sintetiza o condensa la forma en que nosotros vamos a ser discípulos. Aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1, bautizando a los nuevos. Pablo se convierte y es bautizado. Los que estaban en la casa de Cornelio reciben el mensaje de Jesucristo, son llenos del Espíritu Santo y Pedro y los que le acompañaban les bautizaron. Allá en Samaria los discípulos o las personas reciben el mensaje de Jesucristo a través de Felipe y se bautizaron. Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos predica o entrega un discurso después del derramamiento del Espíritu Santo y como 3,000 nuevos discípulos, verso 37, 38, se convierten a Cristo y después ya en el verso 42 se suman y se agregan a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo primero que hacían los discípulos de antaño, los primeros discípulos, los que estaban detrásito de Jesús? ¿Qué es lo primero que hacían con los que recién se convertían a Cristo? E inmediatamente, lo antes posible, los bautizaban. ¿Y cómo los bautizaban? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que primera señal de obediencia en un discípulo es el bautismo. Lo mismo que hizo Jesús allá en el Jordán, al lado de Juan el Bautista, en obediencia al Padre, en obediencia a la justicia, en sometimiento y dándonos ejemplo a cada uno de nosotros como sus seguidores. Lo primero que hace Jesús, se bautiza y después del bautismo usted ya sabe lo que pasa. Se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, Jesucristo es lleno del Espíritu Santo y el Padre tiene esa hermosa palabra cuando Él dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero quiero que sigamos entendiendo algunas cositas más. Lo primero entonces es que nosotros como discípulos debemos ir a buscar a los nuevos que se van a convertir en discípulos, no en creyentes, no en simpatizantes, no en miembros de una congregación, sino en discípulos de Jesucristo. Nada más observa los 28 capítulos del libro de los Hechos, que habla de la historia de los primeros discípulos, y te vas a dar cuenta que la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento no es creyentes, no es santos, sino discípulos. Esa es la palabra predilecta del Nuevo Testamento con respecto a los seguidores de Jesucristo. Pero mira lo que sigue diciendo. Estamos observando aquí cómo hacemos discípulos o cuál es el quehacer de un discípulo. Va a buscar nuevos discípulos. Una vez que lo encuentra, que les alcanza con el mensaje, ellos se convierten a Cristo, nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo y son bautizados. Y luego viene esto, mira,
Verso 20, enseñándoles a estos nuevos discípulos que guarden, que practiquen, que pongan en ejercicio, que pongan en funcionalidad. Dice que guarden todas, no algunas, todas las cosas que os he mandado, no que he sugerido. Jesús no sugería para que lo pensáramos si nos gusta o no nos gusta, nos conviene o no nos conviene. Por lo tanto, dice, todas las cosas que os he mandado, y he aquí, esto está bueno, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa para aquellos que hacen discípulos. Hay una promesa para aquellos que van a alcanzar nuevos discípulos, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar. En esta tarea no estamos solos. Esto no tiene que ver con capacidad humana, con experiencia humana, sino más que eso. Tiene que ver con la gracia del Espíritu Santo, con la bendición del Señor en todo lo que decimos, en todo lo que hablamos. Hacer discípulos es la tarea de la iglesia de este tiempo. 2000 años la iglesia haciendo discípulos. Alguna vez escribí un libro, o más que un libro, escribí un ensayo. Y en ese ensayo yo le puse como título La tarea olvidada de la iglesia. ¿Cuál es la tarea que la iglesia olvidó? El hacer discípulos. Hoy día tenemos congregaciones, tenemos miembros, tenemos muchos cargos, pero no tenemos discípulos. La iglesia carece de hombres y mujeres que estén listos, dispuestos, preparados y equipados para imitar a Jesucristo en pleno siglo XXI. Hoy día, 2020, necesitamos hombres y mujeres repartidos en la ciudad, metidos en las fábricas, allí en los negocios y en las empresas, ahí metidos en las familias, en los vecindarios, manifestando y expresando a Jesucristo, porque son hombres y mujeres que están viviendo para imitar y ser como Jesucristo. Esos son los discípulos, los que conocen a Cristo y viven para Cristo y viven como Cristo. Espero que esta enseñanza y las próximas sean de mucha bendición para ti. Si te bendijo, compártela con tus amigos y nos estarás ayudando para que otros también reciban el mensaje de Jesucristo. Será hasta la próxima.